¿Qué tal, queridos amigos y hermanos? Bienvenidos a nuestra presentación de este día, nuestra transmisión de este día sábado. Hoy estamos a 17, déjenme corroborar, sí, 17 de agosto. Qué rápido se ve el tiempo, ¿verdad? Ya estamos en el octavo mes del año 2019, ¿verdad? Es impresionante cómo el tiempo pasa y por eso, como digo, hay que aprovecharlo. En este día pues queremos darles la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por seguirnos aquí a través de las redes sociales, especialmente a través de Facebook y también a través de YouTube. Con mucho gusto estamos aquí con ustedes. Ángel Galeano, su amigo y hermano. Le envío un cordial y afectuoso saludo, un abrazo para todos. A todos ustedes que nos ven a través de Ángel Mensajero TV y que continuamente están pendiente de nuestras transmisiones. Así es que el día de hoy vamos a estar acá con ustedes presentándoles este tema que es de suma importancia, como es el reino de los cielos. Les pedimos por favor que se queden en nuestra sintonía porque estaremos llevándoles esta tercera, espero que sea el último tema de la serie, el reino de Dios, ¿verdad? Y yo les aseguro, sin temor a equivocarme, que el día de hoy va a ser un tema de mucha bendición, un tema que yo espero que usted lo entienda y después de ello su mente, su corazón se abrirá para entender todo lo relacionado que tiene, todo lo que tiene que ver con el reino de Dios y su justicia. Les invito para que se queden. Yo les aseguro, el Señor no nos va a defraudar el día de hoy y estaremos entendiendo este tema y va a ser de mucha bendición. Así que yo les pido desde ya que por favor compartan nuestra transmisión. Va a ser un estudio, como yo siempre digo, impresionante de la palabra de Dios. Y usted se va a dar cuenta, lo va a escuchar, porque lo que hablaremos el día de hoy va a ser palabra de Dios. El tema que vamos a hablar el día de hoy, como les dije, va a ser el reino de Dios. Este tema vino a consecuencia, de hecho, Mari nos está escuchando por ahí, creo también, acerca de un estudio que estuvimos haciendo aquí en nuestra casa con los hermanos que nos reuníamos por acá en el grupo de estudio y hablamos un poco del reino de Dios. Le decía a la hermana Mari de que Jesús tenía, o Dios tenía los planes de instaurar, de establecer su reino acá en la tierra cuando Jesús vino, pero que por circunstancias adversas, por situaciones que a todos sabemos, no se pudo. Pero tenemos que auscultar y investigar más de este tema y de qué se trata el establecer el reino de Dios. Y hoy, aunque usted no haya escuchado o no haya visto los temas anteriores, yo le aseguro que hoy va a quedar claro en este concepto. ¿De qué se trata el reino de Dios? ¿En qué forma Dios vino a establecer su reino acá? ¿Y cuál fue, de qué se trató esa dura experiencia cuando el pueblo escogido de Dios y el por qué rechazaron a Cristo, por qué rechazaron el reino de Dios? Pero bueno, usted va a entender este tema así como yo lo he entendido en las últimas semanas. Por supuesto, hay mucho que estudiar, mucho que platicar en relación a esto, pero yo les aseguro, les prometo de todo corazón, bueno, les prometo, estoy emocionado porque realmente es un tema que a mí me encanta, que usted lo va a entender y después de hoy su vida va a ser diferente. Saludos para Vidal Pérez, allá nos ve en Chicago, Vidal, así que un saludo para ti, para tu familia, que Dios te bendiga. Y a todos los amigos que ya están incorporándose a nuestra transmisión, por favor, compartan nuestra transmisión. Les suplico, les ruego, si en algo usted nos puede ayudar, es compartiendo este mensaje, ¿verdad? Como les dije, al final vamos a salir bien edificados, entendidos y sobre todo listos para ir a hablarles a las personas del reino de los cielos.
En este preciso momento quiero invitarlos para que me acompañen en una corta oración porque realmente la vamos a necesitar, vamos a necesitar la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo para poder discernir correctamente la palabra de Dios. Hemos estado escribiendo este tema durante toda la semana y realmente se nos venía cada mensaje, cada reflexión en cada uno de los textos que estudiábamos, que realmente no nos quedó mucho tiempo para escribir y necesitamos más tiempo, pero hemos recogido lo más importante de todo esto y se lo hemos traído el día de hoy para presentárselo a ustedes. Espero que el tiempo nos ajuste y vamos a cantar una melodía, pero una canción, un himno, pero no nos va a quedar tiempo. Vamos a irnos rápidamente a una pequeña oración para luego iniciar de inmediato con este estudio que creo, ojalá sea, bueno, no me gustaría que fuera el último, pero no los quiero cansar estar con lo mismo, ¿no? Ustedes me imagino que quisiesen escuchar una variedad de temas, ¿verdad? El cual nosotros pues estamos de acuerdo y por supuesto el siguiente temario de la próxima semana va a ser otro tema interesante. Pero queremos tener una palabra de oración y les pedimos que nos acompañen en este preciso momento, ¿verdad? Y obviamente les pido que compartan esta transmisión. Oremos. Querido Dios y Padre que está en el cielo, alabamos y glorificamos su santo nombre. Gracias, Señor, porque su palabra es viva y eficaz y nos da aliento, nos da esperanza y realmente nos trae las ilusiones, vuelve la vida al leer y estudiar de su palabra y sobre todo darnos cuenta de la promesa que usted nos dejó de su segunda venida, de establecer su reino de gloria en los próximos días en este mundo. Oh Señor, anhelamos esa venida. Deseamos, Señor, que todas las cosas que vemos en este mundo, las cosas malas, desaparezcan de nuestra vista, de nuestra vida, y vivamos en ese reino de paz, de justicia que usted nos ha prometido. Ayúdenos a entender en este día su palabra. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mande su saludo, mándenos sus comentarios, por favor, ahí a través del chat. Estamos acá con mucho gusto para leerlos, ¿verdad? Para darle lectura, ¿verdad? Yo voy a ir acá viendo mis notas, porque obviamente son muchas cosas y yo no tengo mucha mente para guardarla, pero una vez que yo las veo y las leo por acá, eh, pues las puedo asimilar en mi mente. Para empezar, quiero decir sin temor a equivocar.
Bueno, vamos a ver ahí. No sé desde cuándo se me fue el micrófono. La batería seguramente se nos terminó la batería del micrófono que tenemos acá. Vamos a tratar de cargarlo. Para eso necesito poner aquí necesito poner aquí este pequeño anuncio, pero lo que les decía, no sé si me escucharon lo que mencioné. Me imagino que solo veían las muecas de mis manos. Dios estableció un reino aquí en la tierra, ¿no? Isaías, no sé hasta dónde realmente ustedes me copiaron o me vieron. Me gustaría que me hicieran un comprendido ahí, pero no sé hasta dónde me lograron. Por mientras yo voy aquí cargando las baterías de mi inalámbrico, porque a veces pasa, eso es lo que nos pasa acá, se nos descarga la batería y tenemos que recurrir rápidamente a cambiársela, y eso es lo que estamos haciendo acá. Por eso nos estamos poniendo ahí en pantalla. No aparecemos en vivo, así es que me permite un segundito para yo poder repetir ese concepto, porque no sé realmente si usted escuchó. Ya estamos acá. Si usted escuchó lo último que dije, si alguien está por ahí y escuchó y puede escribirme lo último que escuchó, yo desde ahí voy a empezar. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Qué bueno, yo creo que sí estamos allí, ¿verdad? Voy a volver a repetir todo lo que dije, mis queridos hermanos, para que usted no se pierda nada de lo que estamos hablando el día de hoy. Voy a repetir lo que dije, porque ahora sí, no me había dado cuenta que no teníamos audio, se nos escapó la batería, ¿verdad? Yo decía que hay algo interesante que todo lo que Dios creó, el diablo siempre lo quiso imitar. Casi todo ha sido falsificado por el enemigo de Dios. Claro, decía yo que Satanás fue creado por Dios. Él vio en el cielo, o él vivió en el cielo, pero del cielo fue expulsado y él miró todas las maravillas, toda la creación, todo lo que Dios hizo. Vio también cómo Dios gobernaba el universo, cómo lo administraba, las cosas que él hacía, el amor y la forma como Dios gobernaba su creación, hasta el punto que un día quiso ser Dios, y no vamos a irnos en ese tema, el por qué quiso ser Dios. Pero lo cierto que Isaías en el capítulo 14, versículos 12 y al 14 nos dice: ¿cómo caíste, lucero, cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué le parece? No quería nada, diría alguien por ahí. Nada más quería ser rey. Él quería poner su trono allá, justo al lado donde está el trono de Dios. Satanás quería ser rey, mis queridos hermanos, amigos, el rey del cielo. Pero eso, como decía, no es posible, no puede ser posible, porque solo existe un rey en el universo, solamente uno. Ese es Dios, Jehová de los ejércitos. Pero al ser expulsado, Satanás buscó todas las formas de crear su propio reino, donde poder hacer guerra a Dios, porque de eso se trataba. Para él ser Dios, para él ser rey del universo, tendría que derrotar a Dios, tenía que sacarlo de su reinado. Y fue así como pudo, una vez lanzados, quitado del cielo, fue y pudo vencer aquí en la tierra a ese que también le fue encomendado una misión especial de gobernar a todos los seres, a todas las cosas de la tierra, como fue Adán, quien era el gobernador de esta tierra. Y así fue como Satanás estableció su reino de iniquidad y de tinieblas en esta tierra. Adán, inconscientemente concedió a Satanás la autoridad,
el dominio, el reinado sobre todas las cosas. Eso que Dios le había dado. Dios le había dado autoridad. Dios le había dado dominio a Adán, pero lamentablemente cuando Adán pecó, sucumbió y dio de una forma automática el poder al enemigo de Dios, y la creación quedó bajo el dominio de Satanás. Y fue aquí donde Dios inició el plan rescate. Interesante. Aquí fue donde Dios decidió echar a andar ese plan que ya había establecido, porque a Dios no le agarra nada. Dios ya sabía que el hombre iba a pecar. Y usted me dice, ¿pero cómo? ¿Saben, mis hermanos? Dios ya sabía. Por el hecho de ser Dios, Dios conoce todo. No se le escapa nada. Todo Dios conoce. Dios conoce si yo me voy a salvar o me voy a perder. Dios conoce tu vida. Dios conoce todo. Incluso antes de que nosotros nazcamos, Él ya sabe que vamos a nacer. ¿Qué entiende usted por reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cuándo se realizará o se cumplirá? Las personas miran el reino de Dios. Algunas personas en su momento de repente pasamos por esa experiencia y vimos el reino de Dios como un evento que va a pasar en el futuro, o algo que no ha pasado y que va a llegar pronto. Pero quiere decirles, mis queridos hermanos y amigos, que Dios ya está aquí. El reino de Dios ya existe, y el Señor Jesús, en su palabra, en el Nuevo Testamento, nos habla del reino de Dios. Es interesante. Yo quiero presentarles en este preciso momento un versículo interesante que nos habla de ello, del reino de Dios. Quiero mostrarles el versículo que es el versículo principal, por decirlo así. Es el versículo principal del día de hoy. Déjenme ver si podemos mostrárselos acá, porque tengo aquí que quitar este. Ahí estamos. Ahí la tenemos en la televisión. Al fondo dice Mateo 3:22, 3:2, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras versiones dice, el reino de los cielos ya está aquí. Mire qué interesante. El Señor Jesús le decía ahí a sus discípulos, a las personas que le rodeaban, que el reino de los cielos se había acercado, o el reino de los cielos ya estaba acá en el medio nuestro, ¿verdad? Qué interesante. Entonces nosotros, mis queridos amigos y hermanos, queremos estudiar este tema interesante. Es interesante que esta expresión se encuentra solo en el libro de Mateo 32 veces, solo en el libro de Mateo. También existe otra expresión que nosotros no la podemos dejar de lado, que juntamente con estas se usan para referirse al mismo concepto o al mismo principio, y es la expresión el reino de los cielos. Esta expresión la encontramos cerca más o menos de unas 80 veces en la palabra de Dios, o en el Nuevo Testamento, básicamente, ahí donde la monitoreé. La palabra reino de Dios se usa más o menos unas 80 veces, quizás 81 o 80 veces en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y como dije, se refiere casi siempre al mismo principio o concepto. Pero ¿a qué se refería Jesús cuando dijo el reino de los cielos se ha acercado? Bueno, yo me encontré un texto también muy interesante que aparece allí en Mateo 12:28. Yo se lo voy a leer acá, si usted puede seguirnos o ver su Biblia, sería muy importante. Pero cuando nos vamos a este pasaje bíblico, encontramos en Mateo 12:28 y nos dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Déjenme tomar un poquito de agua.
porque a veces se nos seca la lengua. ¿Qué tiene que ver? La pregunta es, ¿qué tiene que ver el echar demonios fuera con el establecimiento o que el reino de Dios haya llegado o esté ya entre vosotros, como decía Jesús? Voy a repetirle de nuevo este versículo, el cual es muy interesante, porque a veces nosotros somos muy rápidos para leer y no analizamos los versículos, pero aquí nos está diciendo algo muy, pero muy importante. Dice el Señor Jesús, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Yo les pregunto, ¿Jesús echaba demonios? Claro que sí, la Biblia está llena de referencias cuando Jesús echaba demonios, no por 100, ni por 10, ni por 100, sino que por miles. Echaba demonios fuera. El Señor Jesús relaciona el hecho de echar los demonios fuera con la llegada del reino de Dios o reino de los cielos a la tierra. Bueno, recordemos que Adán y Eva pecaron. O sea, entregaron el poder y la autoridad de su reino a Satanás. Y Satanás tomó control de la tierra. Todo estaba a su merced, hasta punto que un día Satanás le dijo a Jesús, y lo voy a llevar a Lucas, en el capítulo 6 y el capítulo 4, versículo 6 hasta el 8, dice la palabra de Dios, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Interesante. Y dice, ¿y a quién quiero yo la doy? Ciertamente el diablo no estaba mintiendo. Hay cosas que el diablo sabe, hermano. No todo el tiempo el diablo miente, pero cuando dice la verdad es para mentir. Dice, si postrado me adorares, todos serán tuyos. Le estaba mostrando todos los reinos, toda la potestad. Dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque está escrito, o escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. ¡Qué impresionante! Aquí, en estas citas de Lucas 4, nosotros nos damos cuenta que en realidad el diablo tenía todo a su merced, no estaba mintiendo. Satanás estaba diciendo la verdad. Realmente le pertenecía a este mundo. Pero al llegar Cristo y morir en la cruz, el reino de Satanás recibiría un duro golpe y quedaría debilitado hasta su final destrucción. En ese momento, los demonios y el Satanás fueron expulsados del cielo. Ya no sería más el representante de terrenal como lo era anteriormente. Ya en el libro de Job mirábamos cómo el diablo se presentaba a las convenciones, a las reuniones que Dios hacía con su creación, con los otros mundos creados. Pero aquí ya, con la muerte de Cristo en la cruz, el diablo se le estaba quitando la autoridad, se le estaba quitando el señorío que tenía sobre la creación, sobre este mundo, sobre el hombre, a través, como decía, de Cristo, de la muerte de Cristo en la cruz. Pero definitivamente el diablo no se iba a cruzar de brazos, ¿verdad? No se iba a cruzar de brazos, sino que él iba a continuar con sus ataques, porque el diablo apenas estaba herido, ¿verdad? No pudo ser destruido para siempre. Eso va a ocurrir en la segunda venida de Cristo. Es más, en la tercera venida de Cristo. Te dice, ¿pero cómo? Bueno, eso lo vamos a explicar después, porque el diablo, cuando venga Cristo en su segunda vez, no va a ser destruido. Dice la palabra de Dios que quedará confinado a esta tierra por 1000 años. Y recién después de los 1000 años, el diablo y todos aquellos que abrazaron su imperio, todos aquellos que estuvieron apoyándolo en sus planes maquiavélicos, serán también destruidos. De esta forma Jesús estaba demostrando
que al echar, este es el punto importante, acuérdese que cuando Adán y Eva pecaron, le permitieron a Satanás obtener el poderío, obtener el poder, obtener la dirección de la tierra, el gobernar la tierra. Pero cuando Cristo murió, ese poder fue quitado de Satanás. No fue eliminado totalmente, pero fue debilitado su reino, ¿verdad? Entonces cuando Jesús anunciaba que al echar demonios significaba que su reino estaba ya en la tierra, era eso lo que quería decir, que en ese momento cuando él estaba peleando con los demonios y él tenía el poder de echarlos, significaba que su reino volvía de nuevo a establecerse en la tierra, ¿verdad? Así que de esta forma Jesús estaba demostrando, como le dije, que al echar los demonios fuera, ya estos no estaban al control de la tierra, como lo fue antes que Adán pecó y le entregó el reino y la autoridad a Satanás. El reino de Dios ya estaba en acción. Dios de nuevo había retomado el poder desde el momento que Jesús vino a este mundo. Dios restableció lo que se había perdido, según Lucas 19:10. Amén, gloria a Dios. Y lo que se había perdido no tan solo era el hombre, lo que se había perdido era el reino de Dios. Lo que se había perdido era la autoridad que Dios había dado al hombre. Obviamente, la muerte de Cristo, mis queridos amigos, muchos dicen que era únicamente para salvar al ser humano que se había perdido. Pero la muerte de Cristo cubre mucho más que eso, significa mucho más que eso. Significa devolverle la autoridad al hombre, pero también la dignidad a Dios, porque Dios había quedado muy mal parado ante el resto de la creación. Usted dice, pero ¿cómo? No me digas que los ángeles no van a saber que Dios es Dios. Mis queridos amigos, hermanos, saben, los ángeles tenían dudas de que Dios estaba actuando correctamente con Satanás. Y usted me dice, pero ¿cómo puede ser? Bueno, lógicamente, si el diablo se trajo a una tercera parte de ángeles, es que estos dudaron de la autoridad de Dios, dudaron de lo que Dios estaba haciendo. Usted imagínese con el resto, con las 3 partes que quedaron en el cielo. Ellos decidieron jugárselas con Dios porque así era. Dios era justo, Dios estaba diciendo la verdad. Satanás era el que estaba induciendo a la hueste celestial a rebelarse contra Dios. Y Dios tuvo que expulsarlo del cielo, junto con aquellos que creían o que estaban del lado de Satanás. Entonces, mis queridos amigos, realmente, con la venida de Jesús, el reino de Dios no tan solo se había acercado a la tierra, sino que ya estaba entre nosotros para liberarnos del pecado, y ahora solo sería cuestión de tiempo para que en su momento Dios no deje ni raíz ni rama del pecado. ¿Entendieron este punto? La señal de que el reino de Dios estaba en la tierra era el hecho de que Jesús expulsaba a los demonios. ¿Y por qué los expulsaba? Bueno, porque el reino de Dios ya estaba implantándose, posesionándose de nuevo en esta tierra, porque quien gobernaba antes de Jesucristo básicamente era Satanás. ¿Por qué usted cree que habían tantas guerras, matanzas, y Dios tenía que decir destruid ancianos, jóvenes, niños, etcétera? Porque prácticamente Dios conoce el corazón y Dios sabía que esa gente era irregenerable. Iba a ser un peligro para la simiente de Dios, para la simiente buena, para las gentes buenas que Dios quería mantener, porque al final del tiempo Dios había dicho que enviaría a su simiente, enviaría a Silo. ¿Me está entendiendo? Dios tenía que cuidar su linaje, porque en ese linaje, entre gente buena y mala, allí iba a surgir el Mesías, el Salvador del mundo.
Y por eso cuando Jesús dijo, si yo echo demonios, es que el reino de los cielos ha llegado. Y efectivamente, Jesús estableció el reino de los cielos. La muerte de Cristo. La muerte de Cristo representa la garantía de que finalmente Dios establecerá muy pronto su reino de gloria, un reino que será para siempre, como decía en el capítulo 2 de Daniel, cuando vemos esa piedra que golpeaba a esos 3 metales o 4 metales, ¿verdad? Y los destruía y establecía un reino eterno para siempre. Qué hermoso, gloria a Dios. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué tipo de reino Jesús vino a establecer en esta tierra? Bueno, cuando escuchamos la palabra reino, se nos viene a la mente un rey, palacios, armadas, vemos grupos especiales de armadas cuidando a los reyes por allí, súbditos, una serie de cosas reales que podemos apreciar con nuestros ojos. Cuando vemos, por ejemplo, algunas de las naciones que son gobernadas por monarquías, vemos desfiles, reyes, honores que se hacen, música celestial, no reggaetón, no de lo otro, no, música especial con orquesta, ¿verdad? Música celestial y una serie de protocolos que la gente cuando mira por televisión estos eventos queda admirada porque es bonito el lujo que se gasta en estas monarquías, por ejemplo en Inglaterra, en España, en Suecia, todos estos países que aún conservan esa forma de gobierno real, ¿verdad? Y mucho más se ve, por ejemplo, cuando hay bodas de los príncipes. Recuerdo la última boda que miré del príncipe de allá, de uno de los príncipes de la Gran Bretaña, de Inglaterra. Vemos toda esta celebración increíble, ¿verdad? Eso es lo que nosotros a veces creemos que de eso se compone un reino, o esa es la idea que tenemos de reino. Pero cuando hablamos del reino que Jesús vino a establecer a la tierra, no vemos nada de eso. Entonces, ¿en qué consiste tu reino? De hecho, el Señor Jesús decía palabraseando, bueno, el reino del reino de Dios no viene así con mucha bulla. No es así como los seres humanos. La Biblia, mis queridos amigos, hermanos, la Biblia nos habla de muchos reinos e imperios que surgieron en la tierra. La mayoría se parecían muchos en sus protocolos, en su forma externa, al reino de Dios. Y especialmente en sus estrategias de conquista, y casi siempre estos reinos recurrían a la violencia para conquistar a otros imperios, a otros reinos, a otros pueblos. Estos fueron las tácticas que mayormente les dieron resultado, ¿verdad? La violencia, el ultrajo, el asalto, la muerte y todo este tipo de estrategias que utilizaron los reinos, por mencionar algunos, los reinos bíblicos como Babilonia, como Medo-Persia, como Grecia. Pero saben, es interesante que cuando nosotros llegamos al reino, al imperio de Roma, las cosas cambiaron un poquito. El reino de Roma, el imperio de Roma, cuando conquistaba una nación, cuando conquistaba un territorio, ellos no destruían a las ciudades. Fueron en muy pocas ocasiones que lo hicieron, o no sé si lo hicieron, pero mayormente las conquistaban. Y ellos mandaban a su gobernador y lo ponían allí. O incluso escogían a uno de su raza, de los conquistados, y lo ponían a gobernar, ¿verdad? Así que las armas que utiliza para conquistar a sus súbditos, pero en contra, los reinos, las armas que utilizaban eran armas violentas. Pero cuando se trata de Dios, cuando se trata del gobierno de Dios, las cosas funcionan diferentes. La forma de conquistar en el reino de Dios es diferente. Y aquí es cuando nosotros queremos explicarle a usted de qué forma Dios estableció y su reino sigue con nosotros hasta nuestros días, hasta cuando Cristo venga y establezca su reino de gloria. Decía que en el reino de Dios es diferente. Las armas que utiliza para conquistar a sus súbditos es algo que se llama amor, el arma más potente y más
violenta amorosamente hablando, el amor. Y cuando éste es conquistado, cuando las personas son conquistados por esa arma poderosa como es el amor, nos da un equipo especial para pelear contra el enemigo. Oiga, yo no estoy hablando filosofías ni estoy declarándome un poema aquí. Cuando Dios toca a la persona a través del amor, este individuo no se resiste. Pero Dios no queda ahí. Dios no solamente te toca, sino que transforma el corazón de la persona y ésta cambia y se integra y se suma a lo que es el reino de gracia, el cual fue establecido con la venida de nuestro Señor Jesús cuando vino aquí en la tierra. Pero como decía, el Señor no te deja solamente amor y amor. No, Él también te da armas. Te da armas para que tú te puedas mantener firme de parte del reino, de su reino. Y esas armas que utiliza Dios no son armas convencionales como las que vemos hoy en día para la guerra, para librarnos del enemigo, sino que es un arma diferente. No es un arma cualquiera. Es más poderosa incluso que las armas convencionales las que vemos hoy peleando en los ejércitos. En Efesios yo les voy a dar esas armas, mis queridos amigos, porque usted va a ver realmente cuán poderosas son estas armas que Dios nos da. En Efesios 6:12 tenemos una declaración que para mí es muy importante que nosotros las tomemos en cuenta. Él dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, oiga bien, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Se da cuenta, mis queridos? Porque esta guerra no la podemos ganar solos, es imposible. Podemos tener de parte de nosotros el ejército de Estados Unidos con todas sus 1000 bombas atómicas y no la vamos a ganar. Porque la guerra que estamos librando es una guerra eminentemente espiritual. No la podemos ver, ¿verdad? Son contra un reino, dice Efesios. Es un reino que está, dice, en las tinieblas. Son huestes espirituales de maldad que están allá en las zonas celestes. Mis queridos amigos, no podemos luchar contra ese tipo de enemigo. Es difícil, sumamente difícil, y por eso la única forma como nosotros podemos pelear contra Satanás es usando las armas que Dios ha creado exclusivamente para ese conflicto. Y van a ser esas armas que al final nos darán la victoria y podemos estar en pie cuando el Hijo del Hombre venga. ¿Quiere saber cuáles son esas armas? Anote, ponga mucha atención. Allí mismo en Efesios, en el capítulo 6, continuando ya en el capítulo 13, dice en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, dice, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Oiga, es muy importante. La armadura de Dios consta de los siguientes aspectos. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos primeramente con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio, ¿de qué? De la paz. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y por último nos dice, bueno, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando, otro punto muy importante, orando en todo tiempo con toda oración. Orando en todo tiempo con toda oración. A veces, hermano, oramos, pero realmente no oramos. Tenemos que orar con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, orando unos por otros. Qué extraordinario
qué extraordinarias armas Dios nos ha dejado, son las que poseemos los hijos de Dios. Estas armas están a nuestra disposición y la pregunta es, ¿las tomaremos? Porque saben, hermanos, Satanás nos está golpeando fuertemente y lo triste de todo es que nosotros no nos damos cuenta, pero Satanás está peleando, haciendo guerra con nosotros. Es una guerra espiritual, básicamente. La verdadera guerra es aquella que se libra tras bambalinas. Pero el Señor Jesús, Dios nos ha dejado estas poderosas armas para pelear contra el reino de las tinieblas. Con estas armas nosotros tendremos la victoria segura y el reino de Dios continuará fortaleciéndose hasta que el Rey venga a esta tierra por segunda vez. ¿Cómo conquistaron los reinos? ¿Cómo se conquistaron muchos reinos, mis queridos amigos? Es interesante que en la antigüedad, cuando un rey venía hacia algún lugar, siempre enviaba a sus mensajeros por delante, ¿no? Para anunciar la venida del rey. Estos daban a conocer a las personas quién era el rey y les hablaban de forma que las personas, al llegar el rey, les resultara más familiar, ¿verdad? Y su gira fuese todo un éxito por parte del rey. Y casi siempre estos heraldos, que así le llamaban, eran incluso familiares del rey. Así de esta misma forma, hoy Dios envía a sus hijos para que anuncien al Rey del universo que pronto ha de venir a esta tierra. Sucedió con la venida de Cristo. Este mismo protocolo se estableció o se hizo cuando Cristo vino, ¿verdad? Dios levantó a Juan, quien era su primo, para anunciar el Mesías, la venida del Mesías. Ya Isaías, de hecho, lo decía de antemano, y también Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 1 y 3, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y de esa misma forma, el día de hoy, mis queridos amigos, el día de hoy, Dios nos envía a nosotros, a aquellos, para que anunciemos, nos envía para aquellos que necesitan escuchar este mensaje de paz y prepararlos y darle todas estas armas. Dios nos invita a nosotros para que preparemos a todos aquellos y les anunciemos la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Él nos está enviando el día de hoy para que preparemos a las familias con el mensaje del Evangelio de Jesús, y Él finalmente, para que Jesús finalmente pueda venir y establecer ese reino anhelado, el reino de gloria que tanto anhelamos los hijos de Dios. Pero tú puedes preguntarte, pero si los que anuncian la venida del Rey tienen que ser familiares, como les mencionaba anteriormente, ¿acaso nosotros tenemos algún parentesco con Jesús, que era el Rey, ¿verdad? El Rey que va a venir, ¿verdad? ¿Tenemos algo? ¿Algo nos liga a Él? Oh, mis queridos hermanos y amigos, es algo impresionante, es algo que me encanta, me enternece mi corazón. Escuche lo que dice Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, no se avergüenza de llamarnos hermanos. El Señor Jesús nos dice que nosotros somos sus hermanos. Jesús, nuestro amado Redentor, mi amado Redentor, no se avergüenza de llamarnos hermano. ¿No es grandioso esto? Claro que sí. Estamos en familia, somos su familia. Todos los hijos de Dios somos familia, somos hermanos, y Él es nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué reino vino a establecer nuevamente la pregunta Jesús en la tierra? Ya hemos dicho, el reino que estableció Jesús era un reino que no se veía. Porque las verdaderas cosas, mis queridos amigos, hermanos, no se ven.
las cosas buenas, las cosas verdaderas, a veces no se ven. El enemigo a veces anda haciendo fanfarria y gritando y haciendo cosas, haciendo esto y lo otro para que lo miren. Y la gente va ahí como buenos corderitos y caen al sonido de las campanitas. El reino de la gracia es el reino que Dios, que Jesús vino a establecer en esta tierra. Ese que nunca será destruido, que nunca pasará. Porque desde que vino Cristo, miles y millones de personas se suman cada día. Porque la forma de atraer a las personas a este reino lleva como arma poderosa, como decíamos, el amor. Y cuando se pelea con amor, es imposible que alguien se resista, incluso hasta los malos se rinden. ¿No es maravilloso? Pero saben, hermanos, el diablo sigue luchando por destruir el reino de Dios. En Mateo 11:12 nos dice la palabra: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ya estamos casi por terminar. Porque desde los días de Juan, mis queridos amigos, ¿por qué? ¿Por qué desde los días de Juan? Bueno, porque la profecía decía que Elías precedería al Mesías, ¿verdad? Elías precedería al Mesías. Esa era una profecía que incluso Malaquías lo mencionaba. En este caso, a Jesús para preparar el camino, ¿verdad? Y como Jesús lo dijo, Juan era ese Elías. Y Mateo nos dice que desde Juan, o sea, desde ese momento, cuando empezó a anunciar el reino de los cielos, este es constantemente atacado por Satanás. Pero saben, esta vez Satanás le sería imposible destruir el reino de Dios, porque ahora el que gobierna este mundo no es un hombre, es el mismo Dios a través del Espíritu Santo. Recordemos que al morir Cristo, Él restauró y vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Muchos dirían al hombre, ¿verdad? Es verdad. Pero lo que se perdió en el Edén fue más que el hombre. Se perdió un reino, ¿verdad? Se perdió todo el plan de Dios para la humanidad, de establecer un nuevo reino gobernado por los humanos. Pero al morir Jesús, ese reino, como repetimos, empezó a ser rescatado. Y la forma, como decíamos, de rescatarlos es completamente diferente al como lo haría Satanás. Dios mismo, en la persona de su Hijo Jesucristo, ¿verdad?, bajó del cielo y vino a dar su vida por lo que se había perdido. De esa forma, rescatar lo que Satanás había echado a perder. Pero Jesús era humano y necesitaba que su reino estuviera seguro hasta cuando Él volviera de nuevo a establecer su reino de gloria. Y de esa forma fue que al irse, Él dejó encomendado este territorio a su gobernador oficial. Y este no sería un hombre. Hoy en día se menciona de que existe por ahí una persona que es el vicario de Cristo, el que gobierna. No, mis queridos hermanos. Ese no tiene ningún poder. No puede convencernos absolutamente de nada. No tiene el poder. El único que puede gobernar los corazones, y lo decíamos a un principio, porque el hombre lo dejó Dios para gobernar las cosas, la creación, pero no para gobernar el hombre. El único que puede gobernar el hombre y puede ser rey de los humanos es Dios. Y por eso cuando Jesús se fue al cielo dijo en Juan 16, 7:3, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Cómo que os conviene que yo me vaya? Pero ¿cómo te vas a ir, Jesús, si tú eres todo lo que necesitamos acá? Así lo dijo Jesús. Os conviene que yo me vaya porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, decía el Señor Jesús, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Obviamente, no todos creyeron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Teníamos que creer que Jesús iba a ir al Padre y que allá, una vez llegando al Padre, Jesús iba a seguir trabajando en pro de nuestra salvación. Pero tú dices, ¿pero no es suficiente con que haya muerto? Hermanos, saben,
la muerte de Cristo de la cruz fue un punto, es más, el punto principal en el plan de salvación. Porque la salvación no es un solo hecho en sí, es un proceso, es un plan. Y ese plan usted lo puede ver en el santuario celestial. Decía Jesús, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Realmente, como decía Jesús, mis queridos hermanos, nos convenía que Él se fuera y nos dejara el Espíritu. Porque en cierta forma Jesús estaba limitado por su condición humana. Y aunque se escuche mal, escuche bien esto es lo que voy a decir para que no me malinterprete. Aunque se escucha mal lo que yo digo, Él sabía que era necesario que el Espíritu viniera para que terminara, para que terminara de hacer la obra final previo a su segunda venida. Ahora el Espíritu podría estar en todo momento, en todo lugar, en cualquier lugar, cuando sus hijos lo necesitasen. Cosa que Jesús no podía hacer. Incluso a millas de donde estaba Jesús habían personas enfermas, habían personas ciegas, habían personas endemoniadas. Y Jesús tenían que encontrarse con Jesús para que estos pudiesen sido sanos. Pero ahora con la obra del Espíritu Santo, que es abarcante, ahora el mundo entero tiene acceso a la salvación y tiene acceso al conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Mi querido hermano, cuando te sientas que la esperanza se aleja, cuando sientas que ya no tienes fuerzas, acuérdate que Él nos ha dejado la promesa del Espíritu Santo, el cual estaría con nosotros, según dice la palabra de Dios, hasta el fin del mundo. O sea, hasta el mismo momento cuando Jesús venga, el Espíritu Santo le entrega el cuidado y el poder al Señor Jesús. Y ahí estaremos en sus manos finalmente, libres, salvos para siempre. De modo que, mi hermano, si sientes que tu reino se te acaba, se destruye, pelea, utiliza las armas que Dios te ha dejado. No te rindas, porque el que está de nuestro lado es mayor que el que está en contra de nosotros. Finalmente Dios establecerá su reino. Dios establecerá su reino eterno. En Apocalipsis 21:4 nos dice la palabra de Dios: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte. Qué lindo, qué hermoso. Ya no habrá más muerte. Esto es lo más fascinante, es lo más grandioso que como seres humanos nos puede pasar. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas simplemente pasaron. Todo este tiempo de sufrimiento, de dolor, de tragedia. De repente tú has tenido una tragedia en tu familia, ya has perdido algunos familiares, se murió tu padre, tu hijo, tu esposa, tu esposo, perdiste el trabajo, estás con una enfermedad terminal y dices, se acabó, ya no hay más que dar. Te digo, mi querido hermano, tu reino puede ser destruido, tus esperanzas de repente se pueden ver débiles, pero sabes, Jesús ya triunfó. Jesús ya venció por ti. Lo único que tienes que hacer es rendirte, ir a los pies de Jesús tal y como estás. No necesitas ser santo, no necesitas ser bueno. Ven tal y como estás. Así nos quiere Jesús. Dios quiere reparar todo. Si tú te sientes bueno, si tú no sientes ninguna necesidad, como a veces nos pasa, a veces nosotros queremos invitar a las personas para que vengan a los pies del Señor Jesús y nos dicen, mira hermano, realmente yo siento que no soy tan malo como para ir a la iglesia. ¿Quién te dice que la iglesia es para limpiarte? No. La iglesia es un simple instrumento que Dios ha dejado para que sus hijos puedan venir a regocijarse de la salvación que Él nos ha ofrecido. Tú puedes ir allí en tu casa. Tú puedes ir allí. No existe una iglesia, no existe una iglesia sana, no existe una iglesia santa, no existe una iglesia limpia. ¿Saben? Israel tuvo un gran problema. Israel se tomó la bendición de Dios para ellos, y no la compartió con los demás.
Por eso es que Dios los desechó. Y mucha gente lastimosamente hoy se cree que Israel tiene las mismas prerrogativas de antes y que Jerusalén va a ser la misma, que Dios va a venir acá, va a venir a vivir y Jerusalén esto y Jerusalén lo otro, ¿saben? Ni Jerusalén sirve, esta Jerusalén de acá. Apocalipsis nos dice que Juan vio descender la nueva Jerusalén del cielo. Nada de lo que está aquí va a servir. Incluso nosotros mismos vamos a tener que ir al cielo para que de allá vengamos ya purificados y Jesús pueda ya de una vez dejar establecido su reino para siempre. Y más, Él va a trasladar su trono hasta la tierra para vivir con los hombres. ¿Saben, mis queridos amigos? A la iglesia de Dios, en el Apocalipsis se le define como una iglesia pura, limpia. Yo les hago una pregunta. ¿Quién de ustedes se considera puro? ¿Quién de ustedes se considera limpio? ¿Quién es santo? Yo creo que difícilmente veríamos a alguien levantando la mano cuando alguien nos hiciese este tipo de preguntas. ¿Quién de ustedes se considera puro? Pero entonces, ¿por qué la iglesia, por qué se le llama pura a una iglesia si los miembros no son puros, no son buenos, no son santos? ¿Será que hemos nosotros mal entendido este término? Saben, mis queridos amigos, porque hay algo que nosotros debemos de entender desde el punto de vista del reino de Dios, desde el punto de vista de la visión cósmica que Dios tiene de la iglesia, en el concepto del reino, no se conoce por sus miembros, ¿verdad? Desde el punto de vista, quiero repetirlo, desde el punto de vista del reino, en el concepto del reino, no se conoce por miembros, sino por la verdad que ésta enseña. O sea, la iglesia de Dios no es una iglesia realmente, hablando de seres humanos, de los que vamos a la iglesia. Dios no está diciendo esa es la iglesia perfecta, esa es la iglesia verdadera, sino que la iglesia verdadera, la mente de Dios, la verdadera iglesia es verdadera por la verdad que enseña, ¿verdad? Por los principios verdaderos que enseña. O sea, la verdadera iglesia no se conoce por sus miembros, sino por la verdad que ésta enseña, por los principios, por lo que ésta está constituida, ¿verdad? Así que el día de hoy nosotros podemos saber qué iglesia predica o habla de los verdaderos o tiene la doctrina verdadera. Usted no defina a una iglesia si es falsa o verdadera por lo bueno que son sus miembros o por la cantidad de miembros que asisten a esa iglesia. Como alguien me decía, mira, si mi iglesia es la más grande del mundo y la tuya es apenas así, entonces ¿cuál es la verdadera iglesia? Este miembro o esta persona me decía que su iglesia simplemente era la verdadera porque era la más grande en miembros. Pero desde el punto de vista de Dios, la verdadera iglesia es aquella que predica la verdad de su palabra. Aunque esta iglesia esté lleno de babilonios. Incluso en el Apocalipsis hay un llamado especial para ciertas personas que están dentro de las iglesias falsas. Y el Señor Jesús dice, salid de Babilonia, pueblo mío. Pero eso no quiere decir que hay un pueblo, hay un lugar, hay una iglesia que abriga y abraza los principios del reino de Dios. Aunque esta iglesia hayan pecadores, se esté cometiendo idolatría, se esté cometiendo muchas cosas, Dios tiene una verdad. Dios también tiene un pueblo. Lamentablemente el pueblo de Dios en nuestros días es un pueblo que no se ve. Desgraciadamente no se ve. Pero dice la palabra de Dios que un día Dios levantará un pueblo, lo llama los 144,000, que predicarán el evangelio del reino de Dios a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esos
serán la iglesia triunfante y no la iglesia militante como lo que somos actualmente. Esos, los 144,000, ayudarán. Eso van a ser los Pedros, eso van a ser los Juanes de la época de Jesús. Los 144,000, los que predicarán a toda nación, tribu, lengua y pueblo el evangelio de Jesucristo encerrado en el mensaje de los 3 ángeles, y Cristo vendrá a establecer su reino de gloria en esta tierra para siempre. Mis queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final. Espero que ustedes hayan entendido que Jesús, es cierto, Dios tenía toda la intención de que ese reino iniciara cuando llegó el Mesías acá, a nuestra tierra. Lastimosamente, Caifás, creo que fue Caifás, dijo: no tenemos otro rey más que César. Ahí cerraron el compromiso que Dios había establecido de levantar en Judá a Silo para establecer su reino. Dios cuidó su descendencia por eso nosotros hemos estudiado durante las clases anteriores la historia de Israel, la historia de Judá, cómo fueron llevados cautivos, luego Jehová los trajo, luego los dejó ir, luego trajo una apostasía, Jesús permitía que los zarandearan, que los destruyeran, pero siempre Dios guardó una simiente, un pueblo, un remanente, porque de allí vendría el Mesías, para que este Mesías viniera a dar a conocer las virtudes de un Dios todopoderoso que quería restablecer lo que se había perdido. Jesús lo inició, y lo inició con un reino que no se ve, que está ahí escondido, pero que usted lo puede percibir. Es a través del amor, es a través de la misericordia, de la gracia, es a través del trabajo que el Espíritu está realizando en nuestras vidas. Y así es como Jesús comenzó ese reino hace más de 2000 años. Y estamos por celebrar el establecimiento del reino de la gloria, que espero sea pronto. Mis queridos amigos, muchísimas gracias por habernos escuchado. Espero que nos hayan entendido. No somos, como le digo, especialistas en la palabra de Dios. Hacemos lo que podemos. Por amor a Dios queremos hacer este trabajo, y nos fascina y nos emociona y nos llena el estudiar la palabra de Dios, y no nos podemos quedar con ella. Tenemos que compartirla, y eso es lo que hacemos. Quizás no lo hacemos bien, pero Dios sabe que nuestra intención es llevar bendición, llevar conocimiento de la palabra de Dios a cada uno de ustedes que nos ven en todas partes del mundo a través de estos medios. Quizás hoy pueden ser 5 o 10 personas, pero estos temas van a quedar ahí posteados, y nosotros lo que queremos es tirar nuestro pan al río, a las aguas, y después de mucho tiempo alguien lo habrá de recoger. Un abrazo para todos mis queridos amigos. Espero nos hayan sintonizado. Nos veremos la próxima semana aquí a través de Ángel Mensajero TV. Un abrazo para todos. Su amigo y hermano Ángel Galeano les desea lo mejor de la vida, y nos vemos la próxima semana, Dios mediante.